Llevo aquí en Ucrania aproximadamente 6 meses. Quiero decirle a los compatriotas de nosotros que de pronto tengan la intención de venir por acá a Ucrania, que esto es algo muy duro, muy diferente a la guerra que de pronto vivimos nosotros en Colombia, que lo piensen 1, 2, 3 y 4 veces antes de venir, que obviamente esto es totalmente diferente. Las incorporaciones se están demorando de 2 a 3 meses para poder usted obviamente firmar contrato. Hay personas que no alcanzan ni a firmar su contrato ni a recibir su primer salario. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, y de pronto obviamente uno busca lo mejor para su familia, pero también deben de pensar en ellos y mejor mirar otras opciones antes de venir. El mercenarismo colombiano es una expresión contemporánea de las guerras de colonización de nuevo tipo. Las causas internas resultan evidentes al analizar la evolución del paramilitarismo y las condiciones económicas de los exmilitares. Las fuerzas de seguridad colombianas han sostenido prácticas paramilitares que han mutado desde los años 40. Chulavitas, chulos, pájaros, paras y paracos son algunos de los eufemismos que las poblaciones afectadas han utilizado para evitar el señalamiento directo y sus implicaciones. Las relaciones paramilitares entre el ejército y la policía colombiana han sedimentado una práctica sistemática de sometimiento territorial basada en la asimetría y en la desposesión. El mercenarismo colombiano se catapultó al extranjero con la consolidación del Plan Colombia, que incorporó a empresas privadas de seguridad estadounidenses. Algunas de estas empresas participaron en la compra y en la prostitución forzada de mujeres y niñas en burdeles de Bosnia y Kosovo a finales del siglo pasado. Hoy, muchos exmilitares colombianos alquilan sus fusiles al mejor postor en conflictos armados. Formados para combatir con nacionales en nombre de la democracia, hoy alquilan sus fusiles mientras las grandes multinacionales de la seguridad, verdaderas ganadoras de esta industria, gestionan la muerte desde sus oficinas en Emiratos o en Wall Street. De su paso por la tierra quedan las icónicas selfies al estilo Rambo antes de ser abandonados por sus contratantes, como ocurrió con los mercenarios capturados en La Guaira tras el fallido intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2020 y con los sobrevivientes del linchamiento en las calles de Puerto Príncipe, Haití, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Morir en Ucrania, en Sudán o en Libia es apenas el siguiente paso lógico para quienes ya fueron utilizados como instrumentos de despojo contra los más pobres en su propia tierra. Con estas palabras concluye Carolina Dián Alonso su última pieza en Diario Red. Hoy nos acompañará en La Base en un programa en el que analizaremos el mercenarismo colombiano. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy hablamos de mercenarios. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a ver por qué Colombia es una fábrica o exporta mercenarios internacionalmente, y también qué está haciendo el gobierno colombiano, que sí se está ocupando de abordar el problema, no como otros por aquí por Europa. ¿Qué dice la prensa, Manu Levín? Lo bonito, lo heroico, lo maravilloso que es ir a morir al frente de guerra a un país extranjero a miles de kilómetros a cambio de una vida paradisíaca y mejor. Enseguida lo veremos. Haz turismo invadiendo un país, decían los celtas cortos. Ina Afinogénova, cuéntanos. Pues vamos a ver el destino más popular de ese turismo mercenario y las plataformas de referencia para los mercenarios que reclutan a cada vez más latinoamericanos para esta guerra. Y como decía, hoy contaremos con Diana Carolina Alonso, historiadora y analista internacional. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. La internacional mercenaria tiene una parada clave: Colombia. La presencia de mercenarios de este país en la guerra de Ucrania, que luego les contaremos más en detalle, ha destapado una de las caras más salvajes y quizá menos conocidas del régimen de guerra internacional, el del guerrerismo periférico, como lo llama nuestra compañera Diana Carolina Alfonso. ¿Qué pensaban, ingenuos, que esto del rearme era igual para todos? La guerra tiene clase, ya lo sabemos, por eso siempre mueren primero los pobres, pero la guerra necesita también la lógica colonial para mantenerse: exportar carne de cañón, la más barata posible, la más sencilla, la más desechable, así de cruel y así de crudo.
Afganistán, Irak, Mozambique, República Centroafricana, Siria, Sudán o Ucrania. El mercenarismo es un fenómeno creciente que está ocurriendo delante de nuestros ojos y que necesita de ciertas estructuras administrativas, legales y de legitimación, ojo, para producirse. Probablemente de esto no les hablen en los partes de guerra del telediario, ni tampoco los expertos muchachos de doctorado y de think tank cotanista de confianza, pero no se preocupen que para eso estamos nosotras. Decimos que el mercenarismo internacional vive sus días de gloria y eso tiene diferentes motivos. El principal, pues la privatización de los conflictos armados. Los estados y también otras estructuras armadas no estatales recurren cada vez más a las llamadas PMC o empresas militares privadas para conseguir soldados baratos y también para evitar tener que sujetarse a responsabilidades legales y políticas. Reclutan mercenarios y, como todos los mercados, también el de la carne, manda la ley de la oferta y la ley de la demanda. No es posible dar una cifra concreta de cuántas empresas privadas de mercenarios existen en el mundo por la opacidad con la que operan, los vacíos legales que aprovechan para moverse y la dificultad para rastrear las empresas pequeñas o temporales que las sostienen. Varias fuentes, como el Centro de Control de Fuerzas Armadas de Ginebra, hablan de al menos 150, pero bueno, podrían ser cientos más. Según SIPRI, el Instituto por la Paz de Estocolmo, se estima que Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica juntos albergan alrededor del 70% del sector. Rusia, si bien cuenta con un sector relativamente pequeño, posiblemente ha utilizado a sus mercenarios en combate más que otros países, a través principalmente del grupo Wagner. Pero lo que sí está claro es cuál es el origen de estas estructuras. Como señala también el SIPRI en su último anuario, el uso de estas empresas de las PMC se disparó tras la Guerra Fría y se intensificó en las guerras de Irak y de Afganistán, que transformaron la percepción de la industria militar y de la seguridad privada, con el despliegue masivo de estos contratistas, entre comillas, por parte de Estados Unidos. Esto generó nuevas oportunidades de mercado en todo el mundo. En Irak, en 2008, se estimaban 180.000 empleados, también entre comillas, de las PMC, superando a las tropas estadounidenses en ciertos momentos del conflicto. En 2016, 1 de cada 4 efectivos armados estadounidenses en Irak y en Afganistán era un contratista, entre comillas, privado. Así que no es que tengamos una obsesión antiestadounidense, es que no puede separarse la doctrina de seguridad de Estados Unidos del último medio siglo y la mal llamada lucha contra el terror de este fenómeno de la financiación de paramilitares, de guerrillas y de contrainsurgencias armadas internacionales, que son el criadero de estos mercenarios que luego circulan por el mundo participando en diferentes conflictos armados. No son personajes de videojuego como los que ven en las imágenes, son personas reales. Pero centrándonos en Colombia, ¿por qué el mercenarismo colombiano es una expresión contemporánea de las guerras de colonización? Lo avanzábamos en el editorial. El apoyo estadounidense al Plan Colombia hace ya 25 años incorporó a las grandes empresas contratistas o PMC como Blackwater, hoy Academy o Northrop o DynCorp, ¿verdad? El Plan Colombia, se acordarán, era un acuerdo bilateral firmado entonces por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana. Según Pastrana, sería algo así como un plan Marshall para el país con dinero estadounidense para abordar el narcotráfico, la pobreza y el conflicto. Pero el 80% de esos fondos se dedicaron a, también entre comillas, seguridad, es decir, entrenamiento militar, armamento e inteligencia estadounidense que intervino directamente en las estructuras armadas colombianas. ¿El resultado? Bueno, pues un fracaso. Se intensificó el conflicto armado, se prolongó la violencia y se debilitaron las posibilidades de una solución negociada. El plan respondió más a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos que a las necesidades reales que tenía Colombia. Esos exmilitares formados bajo el Plan Colombia son los mercenarios de hoy. Una fuerza de choque entrenada para actuar con brutalidad en su propio país, curtida en los peores terrenos y situaciones y equipadas con armamento al servicio del mejor postor. En Haití, en 2021, se contrataron 20 soldados colombianos desde una empresa en Florida, Counter Terrorist Unit Federal Academy, para asesinar a Jovenel Moïse, el presidente del país. Señores, decía el mensaje de texto del reclutador, la propuesta es la siguiente. Hay una empresa americana que necesita personal de fuerzas especiales, comandos con experiencia para realizar un trabajo en Centroamérica. Los trabajos se multiplican hoy por hoy en todo el mundo. En 2024, 20 mercenarios colombianos fueron asesinados por drones en Darfur, en Sudán. Y según una investigación de La Silla Vacía, estos fueron reclutados por una empresa colombiana internacional que se llamaba Services Agency, vinculada a un coronel retirado colombiano, Álvaro Quijano, y transportados vía Libia con el respaldo de otra compañía, la Emirati Global Security Service Group. Asimismo, fuentes militares le han contado al medio El Colombiano
que los contratistas, entre comillas, extranjeros, suelen llevar a los mercenarios colombianos al menos a 16 países que tengan localizados y que Estados Unidos, Qatar y Emiratos Árabes funcionan como lo que llaman países ancla para poder moverlos. Esto solamente para que se hagan ustedes una idea de cómo funciona ese complejo entramado societario que existe para poder trasladar a estos hombres de un país a otro. Hoy Ucrania se muestra como el destino principal de estos mercenarios y se ha generado un debate en el país, ¿verdad? Sí, lo cual ha empujado al gobierno colombiano a impulsar una ley que ilegalizará las organizaciones que instrumentalizan a los militares retirados. Colombia, por cierto, no apoya ni financia la participación de los ciudadanos, de sus conciudadanos en Ucrania, pero sí que ha advertido sobre los riesgos de estas misiones y brinda asistencia consular, lógicamente, a los familiares de los heridos y de los fallecidos. En 2024 se presentó en noviembre un proyecto de ley para ratificar la llamada Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios de 1989, que está actualmente en debate en el Congreso colombiano. Esta convención pretende tipificar como delito el mercenarismo, prohibir el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de los mercenarios y facilitar también la cooperación internacional para combatir estas actividades. Autoridades como el embajador colombiano en Reino Unido, Roy Barreras, han calificado el mercenarismo como una trampa mortal y una decisión lamentable, señalando que los colombianos son usados como carne de cañón. Apenas el 20% de los miembros de Naciones Unidas han firmado esta convención, solo 37 estados, principalmente de África y América Latina. Grandes potencias como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no la han ratificado, lo que dificulta la cooperación internacional. Según la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas, es esencial que los estados apliquen esta legislación internamente para actuar contra las reclutadoras, el principal actor de este mercado, que están registradas en distintos países y con varios nombres, ¿verdad? Sí, y por cierto, Pablo, a diferencia del Estado colombiano, en España no parece que el gobierno quiera de momento darse por aludido de que aquí también hay mercenarios. España no ha ratificado tampoco la convención de la que se hablaba Manu, la Convención Internacional, y tampoco ha mostrado un mínimo gesto de preocupación por los, al menos, que se sepa, entre 50 y 100 españoles voluntarios, entre comillas. Ya saben ustedes que voluntario o mercenario depende desde el bando, desde el que se escriba. Muchos de ellos, por cierto, exmiembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que luchan hoy en la Legión extranjera en Ucrania. El efecto llamada, la romantización del oficio y la facilidad para ejercerlo sin consecuencias legales ha animado a muchos a hacerlo también en nuestro país, no tanto por necesidad como ocurre en Latinoamérica, sino por convicciones ideológicas, imaginen ustedes cuáles. Hay empresas, por ejemplo, como Goa Tactical, que llevan años en el punto de mira por ofrecer entrenamiento para los aspirantes a voluntarios españoles. Si la seguridad fuera de verdad una preocupación de España o de Europa, en vez de hacer kits de seguridad o invertir dinero público en armamento, se tomarían medidas frente a la circulación de armas y de hombres dispuestos a matar por dinero, que es básicamente eso, y se actuaría cuanto antes ante la estructura de empresas y de propaganda que lo facilita, en vez de hacer oídos sordos pese a todas las evidencias. Ante la falta de regulación, el combatiente irregular es hoy tan irregular como ayer, pero posiblemente menos que mañana, escribía el periodista Ángel Ferrero. Los hijos de von der Leyen no irán al frente y probablemente tampoco serán carne de cañón todos los amigos del rearme que están sentaditos en su despacho escribiendo sobre seguridad, diplomacia y valores. Primero irán los pobres, los descartados de la historia, la periferia del mundo. En fin, gracias, Ugasti. Porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos, y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Teresa Cebrián, Teresa Pablo Moto. Sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades. Creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Ahora aceptamos legionarios que solo hablen español. Desde ahora puedes aplicar hablando solo español. No es necesario hablar inglés y o ucraniano. Esto también afecta a aquellos candidatos sin experiencia militar previa, puesto que tenemos instructores que hablan español. También hemos lanzado una versión en español de la página web y el formulario de aplicación. Además, estamos trabajando en tener un equipo permanente que pueda ayudarle con sus dudas. Juntos hasta la victoria de la libertad sobre la tiranía. Comparte la noticia, únete a los valientes.
Este es uno de los anuncios de la web oficial ucraniana de captación de mercenarios internacionales, enfocado evidentemente a personas hispanohablantes, sobre todo latinoamericanos y sobre todo colombianos. No importa que no sepas inglés ni ucraniano, ni siquiera que no tengas experiencia militar. Únete a los valientes. Solo tienes que rellenar este sencillo formulario y para eso solo necesitas las ganas de defender la libertad frente a la tiranía. Ya. Los mercenarios colombianos que van a morir a Ucrania son un gran ejemplo de todo esto, de que todo esto evidentemente va de la libertad contra la tiranía, ¿verdad? Porque ellos mismos acuden libremente al frente, ¿no? Empezando por ahí. Uh-huh. Y los propios ucranianos acuden libremente, los reclutan forzosamente secuestrándolos en la calle, en el metro o donde sea, y los mercenarios extranjeros pues acuden libremente haciendo uso de la misma libertad de la que hace uso alguien que vende un riñón para pagar una deuda o alguien que trabaja 14 horas al día para sobrevivir. Esa misma libertad, la libertad de no morirse de hambre, que diría Milei. Hoy os traigo varias piezas muy interesantes desde mi punto de vista, publicadas en la prensa internacional, que ayudan a entender un poco mejor este fenómeno de los mercenarios colombianos en Ucrania, y no solo en Ucrania, y hasta qué punto acuden libremente para defender la libertad frente a la tiranía. The New York Times: mercenarios o voluntarios. La necesidad económica empuja a veteranos colombianos a Ucrania. Cientos de veteranos colombianos se han ofrecido como voluntarios para pelear por Ucrania por la oportunidad de ganar al menos el triple de lo que pueden conseguir en su país. Y cuenta el New York Times que en el caso de Ucrania, los voluntarios extranjeros, en su mayoría occidentales, que llegaron el año pasado por convicciones morales en busca de aventuras o por odio a Rusia, están siendo complementados por combatientes de países más pobres que se asemejan más a la definición legal de mercenarios, soldados que acuden a conflictos en el extranjero por beneficio económico. Yo me atrevo a decir que ningún colombiano se va allá por defender la democracia, dijo Cristian Pérez, quien se jubiló como francotirador en el Ejército de Colombia, trabajó en contratos de seguridad privada en el extranjero y está contemplando la posibilidad de combatir en Ucrania. Porque la mayoría de los colombianos ni siquiera nunca han escuchado hablar de Ucrania. Todo se resume en lo económico, dice este testimonio. Vamos, que como cada vez quedan menos trabajadores en Ucrania que puedan dar su vida en una guerra entre los de arriba a cambio de 4 monedas, pues ahora hay que ofrecerle las 4 monedas a trabajadores migrantes para mantener en funcionamiento la trituradora de carne. ¡Qué asco! Y cuéntanos, Levin, ¿por qué buscan en Colombia específicamente? Pues nos lo estaba contando ya Irene Zugasti. De esto habla también la pieza del New York Times. Colombia ofrece un terreno fértil para el reclutamiento porque las décadas de lucha contra las insurgencias marxistas y los cárteles de la droga han hecho que el país tenga el mayor ejército de Sudamérica. Bueno, y eso sin contar a los paramilitares. Sin contar a los paracos. Colombia, un país de 50 millones de habitantes, dice el New York Times, lleva mucho tiempo exportando combatientes experimentados. Una alianza de seguridad con Estados Unidos ha hecho que sus soldados cuenten con el mejor entrenamiento y equipamiento de Latinoamérica, y los combates prolongados les han proporcionado una experiencia que pocos ejércitos tradicionales pueden igualar. La guerra en Ucrania ofrece a los veteranos colombianos una rara oportunidad de cambiar su suerte mientras pelean por un gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Estados Unidos, dice el New York Times. Y no solo es Ucrania, lo estábamos contando antes también. Algunas misiones en el exterior, dice el New York Times, han provocado escándalos. 2 decenas de comandos colombianos jubilados están siendo juzgados en Haití y Estados Unidos por su participación en el asesinato de un presidente haitiano en 2021. Esto está también en otra pieza del mismo diario neoyorquino. Grandes sueños y promesas falsas. ¿Cómo fueron involucrados los colombianos en el magnicidio de Haití? Una investigación revela detalles del reclutamiento de militares retirados para lo que se describió como un esfuerzo noble, pero que terminó con 18 de ellos arrestados y 3 fallecidos. Reclutados para lo que se describió como un esfuerzo noble, dice el New York Times, y con ello señala algo clave en todo eso, que es la propaganda de este tipo de reclutamiento. Efectivamente, porque lo que se ve en general en muchos medios y en las redes sociales son contenidos y mensajes que venden como algo maravilloso ir a jugarte la vida a una guerra ajena a cambio de dinero. De hecho, casi nunca se habla de mercenarios, no se usa esa palabra, sino que se usan eufemismos: contratistas, combatientes profesionales, voluntarios, veteranos experimentados, etcétera, etcétera. Voice of America: Ucrania necesita más tropas para luchar contra Rusia. Profesionales experimentados de Colombia están ayudando. Y atención al lenguaje, así empieza la información en este diario. El melódico español colombiano llena un hospital que atiende a soldados heridos que luchan contra
las fuerzas rusas en el este de Ucrania. ¡Qué belleza la melodía de los gemidos, los gritos y la agonía de los heridos en un hospital militar! ¡Qué maravilla! El melódico español colombiano que llena el hospital, tremendo. Las filas de Ucrania, continúa esta pieza, están mermadas tras 2 años de guerra. Mientras lucha contra la maquinaria de guerra rusa, Ucrania da la bienvenida a combatientes curtidos de uno de los conflictos más prolongados del mundo. ¿A qué estáis esperando? Venid, amigos colombianos, vosotros, ustedes sí que valen. Les prometemos una gran bienvenida y una vida mucho mejor que la que tienen. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y de nuevo, ¿por qué Colombia? El ejército de Colombia, dice Voice of America, ha estado luchando contra los cárteles del narcotráfico y los grupos rebeldes durante décadas, lo que convierte a sus soldados en algunos de los más experimentados del mundo. Con un ejército de 250.000 efectivos, Colombia tiene el segundo ejército más grande de América Latina después del de Brasil. Más de 10.000 se jubilan cada año y cientos se dirigen a luchar en Ucrania, donde muchos ganan 4 veces más que los suboficiales experimentados en Colombia o incluso más. Los soldados colombianos retirados comenzaron a viajar al extranjero a principios de la década del 2000 para trabajar para contratistas militares estadounidenses que protegían infraestructura, incluidos pozos petroleros en Irak. Miembros retirados del ejército colombiano también han sido contratados como entrenadores en los Emiratos Árabes Unidos y se han unido a la batalla de Yemen contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Matar al presidente de Haití, defender los intereses de Estados Unidos en Irak y los de Israel en Yemen, las causas más nobles del mundo, oiga. La libertad frente a la tiranía y suma y sigue. La guerra en Ucrania ofrece a los veteranos colombianos una rara oportunidad de cambiar su suerte mientras pelean por un gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Estados Unidos, decía el New York Times. Pero volvamos a esa pieza del diario neoyorquino porque nos cuenta, frente a toda la zalamería de la propaganda del reclutamiento, los aguerridos guerreros colombianos a los que daremos una gran bienvenida y les haremos rico, nos cuenta el New York Times cuál es el verdadero destino que desgraciadamente les espera en Ucrania a estos jóvenes y nos habla, por ejemplo, de la historia de Manuel Barrios y de otros mercenarios colombianos en Ucrania. Manuel Barrios era este joven cuyo retrato hoy podemos ver en esta foto que sostiene la que era su esposa, hoy su viuda, María Cubillos, en su casa de Neiva, Colombia. Manuel Barrios, nos cuenta el New York Times, se unió a la batalla contra las fuerzas rusas en Ucrania. ¿Por qué? Porque un banco amenazó con embargar su casa en Colombia. Luis Alejandro Herrera volvió al frente para recuperar los ahorros que perdió en un intento fallido de entrar a Estados Unidos desde México. Joan Serón combatió para mantener a su hijo pequeño. Los 3 murieron en una guerra que, según sus familiares, conocían o les importaba muy poco. Tras llegar a Ucrania en febrero, Barrios le dijo a María Cubillos, su esposa, que los combates eran más peligrosos de lo que esperaba. Según Cubillos, semanas después de que diera a luz a su tercer hijo, Barrios decidió ir a Ucrania porque el banco comenzó a amenazar con embargarles la casa. Su salario de enfermero no podía cubrir los pagos del préstamo, dijo Cubillos. Sal para que no me dejes sola con estos muchachos, contó que le dijo Cubillos en una entrevista en la ciudad colombiana de Neiva, pero él le repetía, no gorda, la casa. Se empeñó en eso. Barrios murió en un ataque con misiles tras 20 días en el frente, demasiado pronto para recibir siquiera un salario. Esto es lo que hay detrás de la asquerosa propaganda que vende eso de ser mercenario en una guerra entre los de arriba como una causa noble y atractiva. Jóvenes trabajadores que son arrastrados a la muerte bajo la falsa promesa de una salida a sus problemas económicos. La falsa libertad que siempre hay detrás de la necesidad. Y ojo, que esa falsa promesa también incluye un mensaje más. Si vas al frente y mueres, le daremos un montón de dinero a tu familia. Así puede que tu hijo recién nacido se quede huérfano, sí, pero al menos tu familia podrá pagar la hipoteca. Eso también forma parte de la oferta. The New York Times, según la ley ucraniana, las familias de los militares muertos en combate deben recibir un pago de $411.000. Pero Cubillos dijo que no tenía dinero para un abogado o un billete de avión para viajar a Ucrania y presentar en persona la solicitud de indemnización. Sigue siendo responsable de las deudas de Barrios y dijo que el banco sigue amenazando con embargar su casa. Su único recuerdo de la misión ucraniana de su esposo es una caja con las banderas de Ucrania y de la Legión extranjera que fue entregada junto con su cadáver. Y como Manuel Barrios, decenas. Cancillería confirmó la muerte de 64 colombianos durante los 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Familias exigen respuestas, podemos leer en Infobae. Que continúa. Desde redes sociales, falsas ofertas de trabajo llevaron a colombianos a un conflicto ajeno, justamente el europeo, en el que 122 hombres están desaparecidos. 3 años después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la Cancillería de Colombia confirmó que 64 de esos 122, 64 ciudadanos colombianos han
perdido la vida en el conflicto. La mayoría de estos combatientes, según información a la que tuvo acceso el diario El País de Cali, eran exintegrantes de las fuerzas militares o la Policía Nacional que fueron reclutados por ofertas laborales publicadas en redes sociales. Ya veis que no estamos hablando de una anécdota, es todo un fenómeno de captación de carne de cañón que está afectando a las vidas de muchísimas familias en Colombia. Y esa captación se hace pues a través de un discurso mediático que vende en general las bondades de luchar en Ucrania por la democracia, la libertad y el bien, y en particular los supuestos atractivos económicos y humanos del reclutamiento. Esto en lo que se refiere, digamos, a los medios convencionales, y se hace también el reclutamiento, lo hemos mencionado algunas veces ya, e Ina va a profundizar enseguida en ello, mediante campañas de propaganda en las redes sociales. Esas campañas han tenido tanta presencia que han dado lugar a su vez a piezas informativas y reportajes como los que estábamos viendo, o como este otro con el que vamos a terminar, publicado en France 24. Ucrania y la desilusión de los combatientes latinoamericanos es el titular, y dice: operación de seducción en las redes sociales. La presencia de estos combatientes latinoamericanos en Ucrania puede verse en las redes sociales, sobre todo en TikTok, en vídeos en español. Algunos de ellos dan consejos prácticos, por ejemplo, sobre cómo llegar, o hacen llamamientos para que la gente se una a sus unidades. ¿Cómo son esos anuncios promocionados en redes sociales? Bueno, miren, por ejemplo, un trabajo para valientes. Tu experiencia vale su peso en oro. Contrato oficial con ingresos de hasta 10,000 pesos colombianos al mes. Garantías sociales para los reclutas y sus familias. Formación y apoyo financiero completo. Te prometen el oro y el moro, y escuchemos un momento del report de France 24 del Play, Rocío. En TikTok, algunos latinos invitan a la gente a unirse a sus unidades en Ucrania, como este hombre que se hace llamar Enfoque Latino. Para esos colombianos que quieren venir a defender Ucrania, bienvenidos al Batallón 204. Este batallón va a mantener la incorporación hasta el 15 de mayo. Señores, el día de hoy les queremos dar un ejemplo de cómo funciona el sistema de pagos aquí en Ucrania. En las redes sociales se puede encontrar mucha información y consejos prácticos. En TikTok, estos videos a veces alcanzan varios millones de reproducciones. Su impacto es real. Mi motivo de ir a Ucrania fue por ver videos en TikTok, porque hay muchos colombianos que ya estaban en Ucrania, que decían que si pagaban bien, eran 190.000 hryvnias. Esta cifra equivale a 4.300 euros, es decir, 16 veces el salario mínimo colombiano. Una oportunidad llamativa para este antiguo soldado profesional. Un perfil similar al de la mayoría de los latinoamericanos en Ucrania. Deudas pendientes de reembolso, el deseo de ayudar a sus seres queridos y la esperanza de tener una vida mejor. Las motivaciones económicas son esenciales para estos latinoamericanos. En fin, hemos hecho muchos programas durante estos 3 años de las emisiones de la base, pero hay en todos ellos pocas historias más tristes que las de todos estos jóvenes colombianos engañados, heridos o muertos en una guerra ajena a millares de kilómetros, a la que acudieron por los mismos motivos por los que otros de sus compatriotas emigran a Estados Unidos o Europa, forzados básicamente por la necesidad económica. Y hay pocas dimensiones más repugnantes de la propaganda que la que promete el paraíso a chavales pobres para llevarlos a morir en una trinchera bajo los disparos de un dron. Las guerras las deciden los de arriba, pero los muertos siempre los pone el pueblo. Gracias, Manu. Recuerden que esos que están pensando en llegar aquí a Ucrania, sépalo ni entiéndalo, que vienen es a una guerra, no vienen de paseo. Están pagando 19 millones de pesos al mes, un muy buen sueldo. Pero recuerde que también vienen a perder la vida. Unos se la pueden gastar, otros no se la pueden gastar. Entonces muchos tienen la posibilidad de volver a casa, otros no cuentan con la misma suerte. Sepa y entienda que por acá las cosas no son fáciles. Entonces, antes de tomar esta decisión, piénselo muy bien, porque ya cuando estén aquí, tampoco es muy factible llegar y devolverse. No es muy factible llegar y devolverse. Ina. O devolverse en una bolsa, ¿no? Es bastante factible. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova.
Esto no es un paseo, recuerden que vienen a una guerra. Esta advertencia que acabamos de ver de un mercenario colombiano grabada supuestamente desde algún lado de la línea del frente en Ucrania se difundió en redes hace algunos meses. En menos de un minuto ayuda a hacernos una idea de las dimensiones de ese turismo internacional mercenario. ¿Cuántos hispanohablantes hay luchando por Ucrania? ¿Por qué se embarcan en ello? ¿Cuántos de ellos vuelven y cuántos se quedan abandonados, reventados en trincheras en algún pueblo reducido a cenizas? Las informaciones sobre la presencia de mercenarios extranjeros en el frente ucraniano empezaron a salir a la luz desde inicios de la invasión, a finales de febrero de 2022, 4 días literalmente después de que las tropas rusas cruzaran la frontera de Ucrania. Kiev anunció la creación de una legión de defensa internacional para facilitar el enrolamiento de extranjeros. Desde entonces, cualquier extranjero que quisiera unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania puede hacerlo con un contratito. Según fuentes rusas, más de la mitad de los mercenarios extranjeros muertos en ese frente son colombianos. Una desproporción de la que también se ha hablado desde los inicios de esta fase de la guerra. ¿Por qué Colombia? Bueno, no faltan motivos: décadas de guerra civil y de masacres, formación de grupos paramilitares, narcotráfico, sicariato y un entrenamiento intensivo del personal militar por parte de los Estados Unidos. Todo ello confluye para conformar una mano de obra muy especializada y bien formada en el ejercicio de la violencia, en muchos casos con una cualidad irreemplazable y difícil de conseguir: experiencia de combate en situaciones reales. Su historia trágica es la que ha convertido a Colombia en el principal exportador de mercenarios a todo el mundo. Allí donde Estados Unidos destruyó países, como contaba Irene, mediante sus fuerzas regulares o recurriendo a formaciones irregulares, hay registros de la presencia de mercenarios colombianos en Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, Sudán o Somalia. Como les contamos, la explicación de este fenómeno es principalmente socioeconómica. Decía nuestra compañera Diana Alfonso que en el caso de las fuerzas militares colombianas, los hombres suelen jubilarse pronto, entre los 45 y los 50 años, que a la vez es una edad tardía para emprender una nueva vida laboral. Y en un mundo cada vez más violento tienen todo un abanico de oportunidades para seguir haciendo lo que mejor saben. En ese mundo de oportunidades, desde hace 3 años, Ucrania brilla con particular intensidad. ¿Cuántos colombianos hay combatiendo en Ucrania, Ina? Difícil saberlo con exactitud. Los cálculos más conservadores, como el del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, hablan de al menos 500 personas. Otras estimaciones, como la del Center for Strategic and International Studies, sugieren que podrían llegar hasta los 1.500, pero hay quienes se aventuran hasta los 6.000. Esa cifra la dan los propios mercenarios tiktokers desde el campo de batalla. Sí, TikTok está plagado de vídeos de militares colombianos mutilados contando sus vivencias en el frente. Vean. ¿Cuántos colombianos han venido a Ucrania? Se dice que más de 6.000. ¿Cuántos han perdido la vida? 400, 500 o más, no sé. ¿Cuántos van a seguir llegando? Cualquier cantidad de gente. ¿Los traigo yo? No recluto ni incorporo. Los hay también luchando en el lado ruso, pero aparentemente en un número mucho menor. En nuestros programas anteriores les contamos el enorme problema de escasez de hombres que enfrenta el ejército ucraniano. Centenares de miles de deserciones, millones de hombres fuera del país y enrolamientos forzosos les lleva a Kiev a buscar literalmente carne de cañón en otras latitudes. Así lo contaba en una entrevista un comandante de una brigada ucraniana. Escuchen. Даже мы часто скидываемся на билеты, которыми колумбийцев должны провести, потому что их билеты мы покупаем. Ти сам купуєш білети для своїх бійців, щоб вони прилетіли в Україну? Однозначно. Многие просят, которые у них денег нету, чтобы прилетели. Мы сами покупаем. Вот на этот месяц у нас 200 человек уже есть. Шукаем деньги. Y uno ingenuamente pensaba que lo mínimo que hacían para esos mercenarios era pagarles el viaje desde Colombia hasta Ucrania, pero no, resulta que muchos van a morir asumiendo los viáticos. El billete al infierno te lo pagas tú y ya si insistes mucho en que no tienes dinero, pues harán una vaquita para costearte el traslado al infierno. Solidaridad. Como veis, se habla del tema muy abiertamente. Hay unidades del ejército ucraniano que han creado sus propias páginas web destinadas a reclutar mercenarios hispanohablantes y explican con detalle cómo hacer para enrolarse. Es el caso, por ejemplo, de la 47ª Brigada Mecanizada Magura. Amerita echarle un ojo a la página web porque nos ahorra cualquier explicación. En la portada prometen un salario a partir de los $3.000. Pero atención a la aclaración, incluso durante la recuperación. Te pagamos 3.000 incluso si te quedas sin extremidades. ¡Qué generosidad! Wow.
Y no acaba ahí la generosidad. Según publicaba este mismo fin de semana nadie menos que Ferran Barber en El Mundo, si te matan, tu familia recibe la nada despreciable cifra de 364.000 euros, que por lo que dice el propio Barber rara vez llega a las familias, como tampoco lo hacen los cuerpos de los muertos, que al parecer ninguno de los dos bandos se esmera demasiado por recoger debido, entre otras cosas, al peligro que supone ante los ataques de drones. Bueno, luego en esta página hay un repaso también de actividades. Han estado en Bakhmut, en Rabotine, en el frente de Donetsk, es decir, en las batallas más largas y más sangrientas de esta guerra. A saber cuántos de esos mercenarios llegaron a cobrar esos $3.000 mensuales por varios meses consecutivos. A juzgar por estas páginas web, la búsqueda del personal es constante. Porque lo deben quemar rápido, claro, y necesitan reponerlo. Eficacia. Buscan soldados de asalto, infantería y operadores de drones. Más abajo, en esa página, están todos los requisitos para poder enrolarse y una instructiva explicación completa de los pasos a seguir. Si apretamos el botón Únete ahora, tenemos un sencillo formulario y listo. Luego están los testimonios en español de aquellos que pasaron por todo el proceso y ya se encuentran en el destino. Un argentino con el apodo Júpiter nos cuenta las maravillas de alistarse en la Brigada Magura. Todo muy bucólico hasta que a Júpiter le pongan en órbita. Perdón por dar el chiste. Y si pensaron que para enterarse de estas oportunidades laborales hay que escarbar mucho entre webs ucranianas, cuidadosamente traducidas al inglés y al español, esperen. Lejos del infierno ucraniano y a orillas del paradisíaco Mar Caribe, una empresa colombiana con un nombre que parece un mensaje cifrado, A4C, también se dedica a reclutar mercenarios, pero lo hace con mayor disimulo. Aparenta ser una de esas agencias de empleo dedicadas a reclutar trabajadores flexibilizados para empresas que los están buscando. Si hacemos scroll hacia abajo en la página, se abre el horizonte de un futuro prometedor. Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, nada que suene a Mogadiscio, a Trípoli, a Jartum. Pero si miramos con más detalle, vemos que en todos los casos las ofertas de empleo son cero. Vamos entonces a oportunidades de trabajo y aquí encontramos que están buscando a pilotos de drones, escoltas hombres, ciberseguridad, escoltas mujeres, enfermeros y médicos. ¿Será porque prevén heridos quizá? Encontrar mercenarios colombianos en Ucrania no es para nada difícil. Como les dije antes, ellos solitos se encargan de publicar todo en sus redes sociales. TikTok es su plataforma de referencia. Aquí unos ejemplos. Llegar a Ucrania es muy sencillo. Desde el país latino donde ustedes estén van a comprar tiquetes ida y vuelta hasta Madrid, España, o a Francia o a Alemania. De ahí a Varsovia, la capital de Polonia. Y una vez en el aeropuerto van a cambiar su moneda por grivnas, la gran parte, y otra parte a zloty. Les recuerdo que antes de salir de su país deben cambiar su moneda a euro para que no tengan inconvenientes. Estén mentalizados que eso es una guerra, muchachos, así como en las películas. Otra cosa es que ellos no disparan balas de goma, son balas de verdad. Venga preparado, mentalizado que esto es una guerra. Incorporaciones para mujeres y hombres. ¿Listo, parcerito? Otra cosa, estamos peleando contra una potencia mundial. No estamos peleando con ningún payaso. Aquí no te van a matar, aquí te van a intentar desaparecer. Yo les hablo con la verdad, muchachos. Aquí no es que vengan y un mes, 2 meses, y todos vamos a primera línea. Y que al mes, 2 meses, ay, no, yo me voy. No, aquí va a firmar un contrato por 3 años, el cual tiene una cláusula por 6 meses, el cual no se puede romper. La banalización de las masacres en tiempo real. Los que no hablan son aquellos que vuelven a Colombia en bolsillas de plástico, claro. Unos vuelven en bolsitas de plástico porque, como avisaba el mercenario anticipando esta sección, no hay otra salida de Ucrania. Puede haberla cuando acabe la guerra. E imaginen, solo por un minuto, el problema social que implica para un país tener a miles de hombres con este currículum. Muchos de ellos pondrán su expertise a prueba en otras latitudes. Ucrania, Sudán, Yemen son campos de entrenamiento de lo que se puede luego implementar en América Latina. Esos polluelos que vuelven al gallinero, como decía Malcolm X. Por algo está el fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, Eric Prince, merodeando por la región, haciendo campaña por Daniel Noboa en Ecuador y a los abrazos con Nayib Bukele en El Salvador. Tiene una hoja de ruta este señor, la está desplegando con ayuda de estos gobiernos y no es para nada secreta. Lo dice todo sin tapujos, sin filtros y sin darle demasiadas vueltas. Escuchen. Look, all this talk of illegal migration,
in Europe, in the United States, it ultimately comes down to a contest of what is governance. Who is governed? Which countries are governed well? And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. All right, hold on a second. Hold on. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Erik Prince is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Enough. Absolutely. El fundador de una de las empresas de mercenarios más grandes y criminales del mundo, diciendo que es el momento de que Estados Unidos se ponga el gorro imperial de nuevo. Un nuevo colonialismo aparentemente sin bandera o con la bandera de los capitales transnacionales para el que la carne de cañón se entrena en los frentes bélicos de todo el planeta. Cuando la quemen toda, quedarán minerales, centrales nucleares, yacimientos de hidrocarburos y tierras raras cubiertas de cadáveres. Gracias, Ina. Hola, soy Gabriel Rufián y desde aquí quiero dar mi apoyo a la taberna Garibaldi. Más tabernas Garibaldi hacen falta. Primero porque me trataron muy bien cuando fui, aunque el dueño, ahora no recuerdo el nombre, me dejó tirado. Creo que habíamos quedado ahí y no apareció, pero bueno, es lo habitual. Y segundo porque les jode mucho a los fachas. Y si les jode a los fachas, es el lado correcto de la historia. ¿Dónde estará Gabriel Rufián? En fin, hoy contamos con Diana Carolina Alfonso, es historiadora y analista internacional. Diana, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme. Compañeras, he escrito una pieza muy interesante sobre el fenómeno del mercenarismo en Colombia. Explícanos cuáles son las claves del fenómeno y qué está haciendo el gobierno colombiano para tratar de poner límites a esta lacra. En efecto, yo creo que hay un tema del que no se habla, que son las relaciones transnacionales, ¿verdad? Colombia tiene una tradición de vieja data con la doctrina de seguridad nacional, promovida muy tempranamente por la Escuela de las Américas en nuestro continente, al norte de nuestro país, en 1946, en Panamá, donde se entrenaron pues miles de latinoamericanos. Apenas 2 años después fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán y desde ahí en adelante pues mantenemos una relación muy estrecha con la OEA, desde el 49 aún más estrecha con la OTAN, es decir, América Latina, dentro de América Latina, Colombia es probablemente uno de los países que más tempranamente se engrana con la estrategia de seguridad, de militarización y de guerra neocolonial de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque Colombia es un país muy rico en términos de acceso fronterizo. Es un país que tiene acceso a la cordillera andina de toda América Latina, al Caribe, al Pacífico, es decir, somos la puerta de entrada a toda América Latina. Es un lugar geoestratégico, debe también poder explicar la transnacionalización del conflicto colombiano. Ya con los años nos vamos a encontrar figuras vertebradoras de las relaciones paraestatales, de la seguridad o del securitismo, ¿no? Por ejemplo, Víctor Carranza, un esmeraldero muy conocido en Colombia, un señor intocable. En los años 50, por ejemplo, va a estar adscrito a la estrategia de los chulavitas, la primera organización paramilitar de Colombia, que era una parainstitucionalización en realidad de la Policía Nacional en esa época a manos del Partido Conservador colombiano. Después, este mismo minero, Víctor Carranza, sobre los años 80 lo vamos a ver financiando el genocidio contra el partido de izquierdas Unión Patriótica en el Alto Ariari del Llano colombiano. Es decir, gracias a Víctor Carranza podemos erimir una narrativa coherente que va desde los años 50, como bien lo decimos, con la imbricación de Colombia en la estrategia de doctrina de seguridad nacional, hasta los años 80, es decir, el Plan Cóndor. La estrategia entonces de parainstitucionalización en Colombia le ha permitido a los partidos políticos de vieja data, Partido Conservador y Partido Liberal, y al establishment en su conjunto lavarse las manos frente a la funcionalización de la guerra, incluyendo la mano de obra. Diana Carolina Alfonso, muchas gracias por atender a La Base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de Ennio Morricone que se llama Il Mercenario. Hasta mañana.